Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar la Operación Escudo del Desierto. Es decir, dentro de esa guerra del Golfo en la que Saddam acaba de invadir Kuwait y que sabemos cómo acaba esa guerra del Golfo, con la derrota de Saddam Hussein tras la Operación Tormenta del Desierto. Entre medias, ¿qué ocurrió? Bueno, pues en ese momento, sobre todo al principio, es decir, a partir de agosto de 1990 hasta octubre de 1990, Saddam pudo haber tomado la iniciativa. Pero eso sí, ¿qué hubiera ocurrido en ese caso? Es decir, ¿qué clase de defensas se habrían dispuesto? ¿Cómo reaccionaron en los primeros momentos los estadounidenses y sus aliados? Y en realidad, por primeros momentos, tened en cuenta que estamos hablando de varios meses que tuvo Saddam Hussein para poder haber intentado lanzar una ofensiva exitosa. Y hubo momentos, sobre todo al principio, en los que no es descartable que lo hubiera conseguido. Entonces, vamos a estudiar las defensas y vais a ver que es muy interesante porque cuando la gente piensa en la guerra del Golfo siempre piensa en Tormenta del Desierto, la segunda fase, la última fase de esta guerra, cuando se destruyó en prácticamente 48 horas a todo el ejército iraquí. Sin embargo, hay que decir que este dispositivo defensivo se puso a prueba en una ocasión en la que los iraquíes efectivamente realizaron una ofensiva. Así que os reto, si alguno lo sabe, a poner abajo en los comentarios qué ofensiva, qué batalla fue esa. La batalla en la que Saddam atacó primero. Así que, comencemos. A lo largo de este vídeo nos situamos entre los meses de agosto y octubre de 1990. Agosto es el mes en el que Saddam Hussein consuma la invasión de Kuwait y hasta octubre de 1990 es el momento más crítico en el que Saddam aún tenía capacidad para llevar a cabo una ofensiva importante. Fue este el momento sin duda clave de la Operación Escudo del Desierto, esa gran operación para establecer fuerzas frente a la frontera con Kuwait y poder proteger a Arabia Saudita. En aquel momento los decisores tenían tres grandes ejes, tres grandes cuestiones preocupantes. La primera de ellas: Saddam Hussein había invadido el estado kuwaití en apenas 3 o 4 días. El ejército kuwaití había sido completamente derrotado y se había cogido por sorpresa a los países de la región, en particular al vecino saudita. No se conocía finalmente qué había pensado Saddam Hussein, si se iba a proseguir el avance o si no. Y mientras tanto se habían instalado grandes fuerzas iraquíes en Kuwait, incluyendo en particular una serie de divisiones mecanizadas y acorazadas, y asimismo algunas de ellas de la Guardia Republicana, es decir, unidades de élite fogueadas en más de 8 años de guerra con Irán, que serían capaces de lanzar una gran ofensiva contra las fuerzas árabes y de la coalición. El segundo eje de preocupaciones, muy ligado al anterior, era el de los pozos sauditas. Los pozos kuwaitíes ya estaban en manos de los iraquíes, pero aún a unos 200-300 kilómetros de distancia se encontraban varias zonas de extracción de crudo, así como una serie de puertos y aeropuertos fundamentales. Que las fuerzas enemigas consiguieran lanzar una ofensiva exitosa era sin duda una amenaza para el suministro mundial de petróleo. Esta era una cuestión también muy preocupante. Por último, de nuevo ligada a la primera de esas amenazas, a la instalación de fuerzas iraquíes en Kuwait, estaba la cuestión de la navegación en el Golfo Pérsico. Recordemos que por el Golfo Pérsico se mueve buena parte del crudo mundial y en el momento en que los iraquíes preparan una serie de flotillas de buques con misiles y de misiles con baterías de costa y aviones con misiles anti-aire-superficie, existía una importante amenaza de que los iraquíes intentaran cortar o torpedear el movimiento de buques civiles en la región. Pongámonos en situación.
llega un 6 de agosto de 1990. Kuwait está invadido, y no solo invadido, sino que las divisiones que han sido la punta de lanza de la ofensiva iraquí, las divisiones de la Guardia Republicana, están muy bien equipadas, tienen material pesado, tanques T-72, que en aquel momento era lo mejor que tenía Irak. Además estamos hablando de artillería autopropulsada, de vehículos de combate de infantería BMP-2, lo mejor que tenía Irak, y de toda una serie de armamento antiaéreo. Y eso por no hablar de las otras divisiones regulares del ejército iraquí, como las divisiones de infantería. Y esa fuerza de la Guardia Republicana apunta como una espada de Damocles contra los pozos petrolíferos sauditas. ¿Y qué se puede hacer si esa fuerza decide atacar? ¿Qué se puede hacer si Saddam Hussein decide lanzar una ofensiva en ese momento? ¿Qué fuerzas había en la zona? Pues realmente en aquellos primeros instantes no había nada, más allá de, por supuesto, el propio ejército saudita que estaba en plena movilización. Pero no había absolutamente nada más. Los norteamericanos, conscientes de esta situación y de que no solo tienen que dar una respuesta y acabar derrotando a los iraquíes, sino que tienen que evitar el mal mayor, tienen que evitar que sean capaces de conquistar los pozos de petróleo sauditas, porque derrotar a Saddam después de eso sería mucho más costoso. Por tanto, Estados Unidos tiene muy claro una cosa: hay que empezar a desplegar fuerzas desde ya. No hay que esperar a que los carros de combate que se cargan en los barcos de los depósitos de Europa lleguen y den toda la vuelta a África y lleguen hasta Arabia Saudita. No, hay que reaccionar ya. ¿Y con qué unidades se dispone para poder realizar un despliegue rápido a tantos miles de kilómetros de las bases estadounidenses? Bueno, pues se escoge a 2 unidades. La Armada de Estados Unidos, como tiene al cuerpo de marines, es decir, su fuerza, digamos, anfibia, su fuerza expedicionaria, ya cuenta en la región, en el marco de la séptima flota, con la séptima brigada expedicionaria de los marines. Entonces ya ahí tienes una unidad de cierta entidad para desplegar. Es verdad que una brigada en contra de 4 divisiones iraquíes no es mucho. Además hay que tener en cuenta que los marines por aquel entonces no habían aún renovado el material que tenían y sobre todo sus tanques eran los viejos Patton, no eran los Abrams. Entonces era una unidad que estaba relativamente igualada en material con los iraquíes. Y la otra unidad que se va a desplegar es la 82 División Aerotransportada. Para los que sepáis mucho del desembarco de Normandía, sabréis que junto a la 101 fue una de las grandes divisiones que participaron en aquel día, en el día D. Entonces, ¿por qué se escoge a la 82 División Aerotransportada? Bueno, pues por una cuestión muy simple. Las divisiones aerotransportadas son divisiones con material muy ligero, material que se puede desplazar muy rápido a un escenario. Y por tanto, ese es el motivo que se le escogiera. No tienes que transportar tanques para equipar a la 82, no tienes que transportar grandes piezas de artillería autopropulsada, no. Tienes que transportar obuses ligeros, tienes que transportar morteros, tienes que transportar algún Humvee, eso es lo más pesado, camiones, coches blindados, pero poco más. Y por supuesto, importantísimo, los misiles antitanque. Esa era la gran defensa, prácticamente la única defensa de la 82 en caso de un ataque iraquí. Por tanto, se inicia la movilización y ojo, la 82 División Aerotransportada junto a otras unidades van a ir llegando al escenario. Naturalmente la 82 es la primera unidad en constituirse plenamente y va a tardar un mes, con 12.500 hombres y todo su material, un mes. La primera brigada va a llegar solo una semana después. Una brigada entera en una semana es una cosa muy a tener en cuenta, es un ritmo altísimo para desplegar teniendo en cuenta que estamos hablando de unidades que se mueven a una distancia tremenda, miles de kilómetros, con todo su equipamiento. Por tanto, en un mes los estadounidenses ya cuentan con la 82 División Aerotransportada, con la séptima Brigada Expedicionaria de los Marines y con otros apoyos que van llegando poco a poco. Fuerza de caza, helicópteros, artillería, particularmente lanzacohetes. Y por tanto ya rápidamente se está empezando a constituir una pantalla, digamos, frente al territorio saudita, una pantalla protectora de todo ese territorio en caso de un ataque iraquí. Ahora bien, ¿habría sido esto suficiente para detener a Saddam? Lo veremos a lo largo del vídeo. Pero amigos, los estadounidenses deciden que quieren colocar al 18 Cuerpo Aerotransportado. Un cuerpo de ejército es un tipo de unidad que agrupa a varias divisiones. Por refrescároslo, brigada, división, cuerpo de ejército. La división agrupa a varias brigadas, el cuerpo de ejército agrupa a varias divisiones. Y los estadounidenses lo que están estudiando es constituir el 18 Cuerpo Aerotransportado. Como ya hemos dicho, tienen a la 82 desplegada,
y están llegando nuevas fuerzas con cuentagotas. Vale, pero es que estamos hablando de un cuerpo entero, estamos hablando de varias divisiones y a ello se va a sumar brigada británica, se va a sumar fuerzas sauditas, se van a sumar fuerzas cataríes, etc. Por tanto, esto supone un dispositivo logístico abrumador. Por tanto, es necesario instaurar un sistema logístico en cuestión de días que sea capaz de mover a miles y miles de hombres con una cantidad ingente de material, de municiones, de combustible, de habituallamiento en general, que es abrumadora. Sin embargo, se consigue más o menos prepararlo todo, en parte gracias a los ejercicios de preguerra, a los ejercicios Internal Look y Reforger. Sobre todo Internal Look, porque había permitido al ejército estadounidense calcular la logística que necesitaría para enfrentarse con la Unión Soviética en Irán, si se producía una especie de tercera guerra mundial. Y en base a esos cálculos, modificándolos, pudieron ir preparando toda la logística para esta operación. De hecho, se preparó todo sobre la marcha. Eso da lugar a ineficiencias, pero el hecho en sí de que se logre dar una respuesta logística eficaz es digno de ser encomiado. Por tanto, se prepara un puente aéreo y naval en el fondo. Empiezan a llegar los aviones que cargan el material aerotransportable, normalmente el material menos pesado, pero es verdad que a veces igual traen alguna pieza de artillería pesada, alguna cosa que, bueno, conviene tener alguna en la zona de operaciones. Es verdad que el grueso de los tanques y todo eso va a llegar por mar. Va a tardar más tiempo y va a ser muy importante el apoyo y la red de bases que ha creado Estados Unidos en el mundo. Las bases aéreas son fundamentales para poder mover los aviones de un punto a otro y para poder mover los transportes, por supuesto. Los depósitos de tanques que hay repartidos por Europa, ya que en caso de una tercera guerra mundial hacía falta tener reservas de tanques, entonces había depósitos de tanques en Europa, había depósitos de tanques en otras zonas y eso todo estaba más o menos listo para ser embarcado y ser enviado. Por tanto, eso es fundamental. Luego está también, digamos, el suministro terrestre, porque al final, vale, tus tropas van llegando a varios aeropuertos, pero eso hay que llevarlo a la zona de operaciones, naturalmente, no se quedan ahí. Y además tienes que transportar las vituallas que te llegan a puerto, las que te llegan por el aeropuerto, todo eso. Por tanto, los estadounidenses, para poder dar prioridad a la capacidad de combate, puesto que en aquel momento era lo que apremiaba, lo que van a hacer es conseguir que los sauditas les den un cheque en blanco. Tened en cuenta que los sauditas son una sociedad muy cerrada, que no le gusta tener a una potencia extranjera con todo ese material, pero aún así la situación es tal que dan ese cheque en blanco, dicen a los americanos que van a abonar todos sus gastos. Entonces los oficiales americanos, ¿a qué se dedican? Pues a buscar a empresas de transporte en Arabia Saudita que les hagan el trabajo. Ahora bien, el despliegue anteriormente comentado de la 82 División Aerotransportada y de la 7ª Brigada Expedicionaria de los Marines es solo el comienzo de toda la gran operación para mover fuerzas y constituir y dar fuerza al 18 Cuerpo Aerotransportado. El cuerpo de aerotransportado va a incluir a un gran número de unidades durante Escudo del Desierto. Hay que decir que a posteriori algunas de esas unidades cambiarían de mando, pasarían a otros cuerpos de ejército, pasarían a los marines o lo que fuere. Pero en aquel momento esta era la gran fuerza que se estaba intentando crear y había que hacerlo muy rápido antes de que los iraquíes pudieran lanzar una ofensiva con sus divisiones acorazadas para detener a los carros de combate, a los blindados iraquíes. Entonces pronto se empezaría a ordenar el despliegue de las siguientes unidades. La primera división de caballería, dotada de medios de reconocimiento y medios de tipo helicóptero. En particular, los helicópteros de combate Apache tenían una gran utilidad. 101 división aerotransportada, una división dotada principalmente de paracaidistas, Humvees y, como no podía ser de otra cosa, sus infantes. Los paracaidistas son soldados muy bien entrenados. La 82 división aerotransportada, más de lo mismo. Nos encontramos con el mismo tipo de material. De hecho, son divisiones que podemos considerar gemelas en cierto sentido. Además, junto a todo esto, se va a llevar la única unidad acorazada aerotransportada del ejército americano, un regimiento de carros de combate Sheridan. El carro de combate Sheridan es un tanque ligero que era capaz de disparar misiles, aunque adolecía, la verdad, de múltiples defectos. No obstante, a falta de otra cosa, a falta de blindados, era lo mejor de que podían disponer este tipo de divisiones. Posteriormente llegaría la 24 División de Infantería,
una división que puede ser considerada de tipo mecanizado y que incluía, ojo al dato, 220 carros de combate M1A1 Abrams, lo mejor del momento, junto a una cantidad también importante de vehículos Bradley, por lo que durante mucho tiempo la 24 División de Infantería fue el auténtico hueso duro de roer de este cuerpo aerotransportado. Asimismo, se reforzaría con otras unidades traídas de Europa, principalmente. Tenemos al tercer regimiento de caballería, que en este caso no era un regimiento de caballería aérea con helicópteros, sino más bien un regimiento de caballería acorazada, con vehículos blindados, con vehículos de tipo Bradley, con versiones del M113 diseñadas para reconocimiento de caballería e incluso con algunos carros de combate Abrams. También se constituyó la famosa Brigada Tigre, una brigada perteneciente a la tercera división acorazada que se caracterizó por ser la unidad con mayor proporción de carros de combate M1 Abrams de toda la guerra. Fue una división especial porque es la única que no tuvo infantería mecanizada prácticamente, que la proporción era bajísima. De hecho, en cierto sentido fue un experimento de los estadounidenses para ver qué ocurría si se preparaba una brigada con un gran porcentaje de medios blindados, muy superior a la vida. Asimismo tenemos a la séptima brigada acorazada británica, las famosas ratas del desierto, los que combatieron contra Erwin Rommel en el norte de África, que por supuesto apoyaría a los americanos con sus vehículos de combate de infantería Warrior y sus excelentes y muy bien blindados Challenger 2. También encontramos a la séptima brigada expedicionaria de los marines como siempre empleando vehículos sobre ruedas debido a que la agilidad es muy importante, con dos vehículos principalmente, el LAV 25 y el LAV AT. En ambos casos estamos hablando del mismo chasis, el LAV. Entonces el LAV 25 es ese vehículo de 6x6 que cuenta con un cañón de 25 milímetros, mientras que el LAV AT lo que lleva es un lanzador de misiles antitanque TOW, para dar esa capacidad antitanque a los marines. Además desplegaron algunos blindados, pero los marines no, al contrario que el ejército americano, como los marines pertenecen a la armada, no habían iniciado aún su proceso de modernización con los M1 Abrams y aún contaban con los más viejos M60 Patton, algunos M60A1, algunos M60A3 e incluso ya se empezó a incorporar los primeros M60A1 Patton dotados de blindaje reactivo que mejoraban mucho la protección. No obstante, los marines tenían mucha menos fuerza que el 18 cuerpo de ejército, el cuerpo de los marines podía desplegar menos carros de combate con mucho menor blindaje y capacidades, por lo que en cierto sentido era una unidad más débil. Junto a todo esto tenemos a la séptima flota con sus buques de asalto anfibio aportando más helicópteros, batallones de helicópteros, en este caso Cobra y Super Cobra, que son los que empleaba la Armada Americana, y por supuesto con todo el ala embarcada de los portaaviones. Es decir, estamos hablando principalmente del caza multipropósito F-18, pero también de otras muchas aeronaves de otros tipos, de guerra electrónica, de mando y control, etc. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis apoyarme en Patreon lo dejaré ahí abajo. De esa forma pues yo podré dedicarle más tiempo a esto y más recursos, comprar un buen micro y todo ese tipo de cosas. Así que nada, espero vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta otra.